Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea la que more y gobierne en sus corazones. Mi nombre es Fernando González y yo soy miembro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En esta ocasión quisiera platicar cómo es que se oye la voz de Dios, porque Dios habla. Dios a través del tiempo ha hablado muchas veces. En el tiempo antiguo, Dios habló por medio de los profetas. En Hebreos 1:1 nos enseña la escritura que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, o sea, no fue de una sola vez, sino siempre buscó la forma de hablarle a su pueblo de muchas maneras, pero utilizó unos medios para hablarles. En primer lugar, quiso hablarles directamente en el tiempo de Moisés. En el monte Sinaí quiso hablar con el pueblo directamente, pero el pueblo no pudo soportar la voz de Dios. Y ellos pidieron un intermediario, alguien que estuviera entre Dios y ellos. Todo lo que Dios mandara, ellos lo iban a obedecer. Entonces Moisés fue quien estuvo en medio de la congregación entre Dios y ellos. Por eso dice Hebreos, ya de ahí en adelante, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Es decir, que Dios se manifestaba a través de los profetas. Por eso dijo el apóstol Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó o fue manifestado en carne, porque Dios desde la antigüedad estuvo manifestándose al pueblo en carne, es decir, en los profetas. De esa manera era como Dios se comunicaba con el pueblo. Por eso hablaba siempre por medio de los profetas y les decía lo que tenían que hacer. Dios ha hablado siempre, toda la vida, pero ha ocupado medios. Después dice, nos habló por el Hijo, a quien de cierto, dice en Hechos capítulo 3, versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hablando de Jesucristo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Porque viene una restauración. No vino el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra a restaurar todas las cosas. Está estipulado, está puesto un día para que todas esas cosas sean restauradas. Por eso dice aquí la escritura, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hay un tiempo, ese tiempo se va a llegar. ¿Quién conoce ese tiempo? Solamente Dios en su sola potestad. Porque al Señor le preguntaban, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá del fin del mundo? Entonces el Señor les empezaba a explicar, pero decía él, ni el Hijo del Hombre, ni los ángeles conocen el día ni la hora. Solamente mi Padre en su sola potestad. Entonces esas cosas que han de ser restauradas, todas esas cosas, el Señor subió a los cielos. Allá está a la diestra de Dios, sentado a la diestra como rey, reinando hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por medio de sus santos profetas. Dios es el que hablaba, lo dice en Hechos 3:21, de que habló, de las cuales habló Dios por boca de todos sus santos profetas desde tiempos muy antiguos, desde hace mucho tiempo. Así lo dice la escritura.
Todavía no son esas cosas reformadas, restauradas. Por eso le preguntaban aquellos hombres al Señor Jesucristo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Lo dice Hechos capítulo 1, versículo 6. Le hacen una pregunta al Señor. Todavía no ascendía a los cielos el Señor. Ya había resucitado, pero todavía no ascendía. Y le preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pero el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber las sazones. Entonces el Señor no les dijo en qué tiempo, porque el Señor no lo sabía. El Señor se sentó a la diestra de Dios en las alturas, esperando el momento en que sean restauradas todas las cosas. Dice en San Lucas capítulo 22, el versículo 69. Pero desde ahora, el Señor lo está anunciando, el Señor Jesucristo. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿Qué fue a hacer aquel lugar? En primera dijo: voy a prepararles lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué? Porque donde esté yo, ahí estará mi servidor, dijo el Señor. Esa fue una de las cosas que fue a hacer, pero está él sentado a la diestra de Dios, esperando el momento en que Dios restaure todas las cosas, mientras todavía no están restauradas. Y dice en San Marcos nos dice que después de que subió, después de que les habló estas cosas, y el Señor dice, Marcos 16:19, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Allí está sentado. Después de que él resucitó, se les apareció a sus discípulos para mostrarles que él había resucitado de los muertos, para darles instrucciones. A sus santos apóstoles, ahora sí subió y se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Y allá es donde está nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra de Dios. Y Esteban lo vio, Esteban lo miró, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, cuando lo estaban apedreando, levanta sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios. Eso es lo que vio Esteban. Vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Entonces, es una gran verdad que el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios. Ya lo había profetizado el rey David. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Porque, repetimos, va a haber un día, está estipulado un tiempo, está señalado. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que todos sus enemigos sean vencidos y venga la restauración de todas las cosas que Dios habló por sus profetas desde tiempos antiguos. Esto lo ha hablado desde hace mucho tiempo, y el Señor, cuando vino aquí a la tierra, no vino a restaurar todas las cosas. Él vino a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que todo aquel que en él crea se salve, obtenga la vida eterna. Después de resucitar, se sienta a la diestra de nuestro Dios para esperar un tiempo. ¿Qué tiempo va a esperar? Hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces sí vendrá la restauración de todas las cosas. Y dice en Hebreos capítulo 10, el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez el sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Después del sacrificio que hizo para quitar y borrar los pecados de todos aquellos que crean, de todos aquellos que acepten
a Jesucristo, se sentó a la diestra. Después de ese hermoso sacrificio, se sienta a la diestra de Dios. Y dice el versículo 13 de Hebreos 10, de ahí en adelante, una vez que se sentó a la diestra de Dios, dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es lo que está haciendo el Señor en el reino de los cielos. Está esperando hasta que sus enemigos, todos, sean puestos por estrado de sus pies. Y recuerden que dijo el apóstol Pablo, y el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Es decir, allí está el Señor Jesucristo a la diestra para poder restaurar todas las cosas que los profetas, que Dios por medio de sus profetas habló desde tiempos antiguos. Por eso Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, ¿quiénes eran la boca de Dios? En el tiempo antiguo eran los profetas, los enviados por Dios, a los que Dios había llamado para hablarle, para anunciarles al pueblo, eran los profetas. Dios se había manifestado en carne desde tiempos antiguos, por medio de los profetas. Ahora dice Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. Vino el Hijo y nos habló, y también fue manifestado Dios en carne y nos habló, pero ahora el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Está a la diestra de Dios, sentado, está reinando, está esperando a que todas las cosas se reformen, a que todas las cosas sean hechas como Dios había mandado por medio de sus profetas. Una vez que está el Señor Jesucristo a la diestra de Dios, ahora, ¿por quién nos habla el Hijo? Mas cuando os entreguen, les decía el Señor Jesucristo a sus apóstoles, por medio de quién ahora escuchamos la voz de Cristo. Les dice a sus apóstoles, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo habéis de hablar. ¿Qué hablaréis? No se preocupen, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Quién es el que les iba a dar lo que los apóstoles iban a hablar? El Señor Jesucristo. Él es el que les iba a dar las palabras. Así como Dios les daba las palabras a los profetas en el tiempo antiguo para que ellos profetizaran, para que ellos hablaran de la gracia destinada y de que Dios iba a reformar todas las cosas. Dios era el que hablaba por medio de ellos. Ahora, en estos tiempos, nos habla por el Hijo. El Hijo es el que nos habla, pero ¿por medio de quién? Por medio de aquellos profetas, ya no, porque aquellos profetas han dejado de existir. Ahora nos habla por los apóstoles y les dice, no se preocupen, no tengan temor cuando los apresen, cuando a ustedes los lleven a prisión, no tengan miedo. Cuando los entreguen y los persigan, no se preocupen de cómo van a hablar, de qué van a decir, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Quién iba a hablar por medio de ellos? El Señor Jesucristo. La voz de Cristo se iba a escuchar por medio de los apóstoles. Vuelvo a repetir, como la voz de Dios se oía por medio de los profetas. Por eso lo aclara y lo deja bien remarcado. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas. Ahora Cristo nos habla porque está sentado a la diestra de Dios. Ahora Él tiene el poder y la autoridad de hablarnos por medio de sus apóstoles. Para eso los dejó. Por eso decía en su oración, antes de ser sacrificado, no ruego solamente por estos. En San Juan capítulo 17, versículo 20. Dice el Señor, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos. Es decir, el Señor iba a hablar por medio de ellos para que el creyente creyera en Cristo. No es que se esté quitando a Cristo para poner, porque en el tiempo antiguo no se quitaba a Dios por poner a los profetas. Los profetas hablaban siendo inspirados por Dios. Dios es el que los inspiraba. Ahora en estos tiempos, el Señor Jesucristo levanta apóstoles y rogaba por ellos, estaba haciendo su oración por ellos. Pero luego dice algo muy importante: no ruego solamente por estos, sino por todos aquellos que van a creer en mí, por la palabra de ellos, por la predicación de ellos. Ellos ahora llevaban la palabra. ¿Quién hablaba por medio de ellos? Cristo el Señor. Porque he aquí que yo estoy con vosotros, les dijo a sus apóstoles, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir hasta el fin del mundo? Hasta que las cosas sean reformadas, hasta que llegue el momento, que se cumpla el momento. Así como los profetas vinieron uno tras otro y uno tras otro, y Elías le pregunta a Dios: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le contesta: he sentido un vivo celo por Jehová. Pero a todos a tus profetas han dado muerte, solamente quedo yo. Pensaba Elías que él era el último. Pensaba Elías que ya con él se acababan los profetas, porque a todos les habían dado muerte. Pero ¿cuál fue la divina respuesta? Dice el apóstol Pablo: no, no eres el último. Me he reservado 7,000 varones que no han doblado sus rodillas ante Baal. Cuando Elías pensaba que él era el último, que ya se habían acabado con él, por eso se andaba escondiendo de un lugar a otro. Soy el último que queda. Así en estos tiempos, muchas gentes piensan que Pablo fue el último, pero Dios tiene potestad. El Señor Jesucristo tiene autoridad y Él le sigue hablando al mundo por la palabra de ellos, por los apóstoles, hasta que llegue el fin del mundo, hasta que Cristo regrese. Ese va a ser el fin del mundo cuando Él venga. Aquellos profetas duraron hasta que Cristo vino aquí a la tierra. El último profeta fue Juan. Por eso decía el Señor Jesucristo: la ley y los profetas hasta Juan. Ahí sí fue su término de los profetas. Pero el término de los apóstoles, dijo el Señor: he aquí yo estoy con vosotros, es decir, con los apóstoles, hasta el fin del mundo. Hasta que Cristo venga nuevamente aquí a la tierra a levantar a su iglesia, va a existir apóstol de Jesucristo. Esa es la forma en que Cristo está hablando a la humanidad. Jesucristo ahora, el Hijo, nos está hablando por medio de sus apóstoles, así como lo hizo Dios en el tiempo antiguo por los profetas hasta que llegó Cristo. Ahora también el Señor promete: hasta el fin del mundo, hasta que yo venga, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Quién habla entonces ahora y quién hablaba siempre en el tiempo de Cristo cuando Él ascendió a los cielos? ¿Quién empezó a hablar a los hombres, a las personas para que se convirtieran? Eran los apóstoles. Y ellos, esos apóstoles, ¿quién hablaba por ellos? Cristo el Señor, porque Él se los prometió: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso el ángel le dice a este hombre llamado Cornelio, le dice: manda a traer a Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Está en Hechos capítulo 11, versículo 14. Le está diciendo el ángel a Cornelio: manda a traer a Pedro. Él, él te hablará. ¿Por qué él? Porque dijo el Señor:
Te pido por aquellos que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, es Cristo el Señor el que está hablando por medio de ellos para que crean en Él. Ellos son un instrumento, como decía del apóstol Pablo, instrumento escogido me es este para que lleve mi palabra delante de reyes, delante de pueblos, porque ellos son los que hablan en vez de Cristo. Cristo los usa como instrumentos, como boca. Por eso le dice el ángel, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. En Hechos capítulo 11, versículo 14. ¿Quién hablaba por medio de Pedro? Cristo Jesús, porque Él así lo había prometido. Y el apóstol Pedro se sorprende cuando le da el testimonio a la iglesia de Jerusalén. Dice, y cuando comencé a hablar, cuando yo comencé a abrir mi boca a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Y recuerden que el que bautizaba con el Espíritu Santo únicamente era Jesucristo. No fue Pedro el que los bautizó con el Espíritu Santo. No fue Pedro el que les dio el Espíritu Santo. El apóstol Pedro se sorprendió al ver que cuando él comenzó a hablar, pero no era él el que estaba hablando, era Cristo Jesús, porque en estos tiempos Dios nos habla por el Hijo. Y el Hijo escoge a sus apóstoles y por medio de ellos está hablando a las almas. Por eso Cornelio y todos los que estaban en su casa, cuando Pedro empezó a abrir su boca y les empezó a hablar, todos fueron llenos. Cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Así da testimonio el apóstol Pedro en Hechos capítulo 11, versículo 15. Está claro entonces que nosotros estamos creyendo en Cristo por la predicación de sus apóstoles. Debemos de tener bien en claro, debemos de tener bien meditado y bien razonado. Cristo nos sigue hablando, pero no nos habla directamente, ni nos habla por algo escrito, nos habla de viva voz, como aquellos de la iglesia primitiva les hablaba de viva voz por medio de los apóstoles. Ellos eran los que traían el mensaje. Por eso les dijo el apóstol Pedro a todas aquellas personas en el día de Pentecostés, cuando le preguntan a Pedro y a los otros apóstoles, no se dirigieron con la iglesia, se dirigieron con los apóstoles y le preguntan a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro abre su boca y Cristo por medio de Pedro les empieza a decir, arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. No les dijo en el nombre de Pedro, no, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, porque el Señor ya había hecho su sacrificio una vez para siempre y se había sentado a la diestra de Dios. Ya no andaba aquí en la tierra predicando. Ahora los que tenían esa labor, esa misión de predicar, de que Cristo hablara por medio de ellos, eran sus santos apóstoles. Entonces, hasta que venga el fin del mundo, nos seguirá hablando el Hijo por medio de sus apóstoles, porque Él les prometió, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, para nosotros y para toda la humanidad, ocupamos y es necesario escuchar la voz de Cristo por medio de sus apóstoles, porque en algo escrito no se oye la voz, se lee únicamente, pero la voz de Cristo se oye de unos labios, de una boca, que son los santos apóstoles de Jesucristo. Deseando que esto que hemos platicado sea para la honra y la gloria del Señor. Yo lo sigo invitando. La iglesia a la que pertenezco se llama La Luz del Mundo y a esta iglesia la dirige un santo apóstol de Jesucristo,
llamado Nazón Joaquín García, por quien Cristo habla por medio de él. Cristo es el que nos está llamando para que creamos en él por la boca de ellos, es decir, de sus apóstoles. Y nosotros tenemos la grande dicha y la grande ventaja que en estos tiempos, en pleno siglo XX, exista un santo apóstol de Jesucristo para que nos hable palabras de Cristo, lo que Cristo desea, lo que Cristo ordena para nuestra salvación. Por eso los invitamos, acérquense a la iglesia, se llama la luz del mundo. Seguimos haciendo la invitación a todos. Cerca de ustedes está un templecito, la luz del mundo. Acérquense, los hermanos los van a atender, les van a contestar sus preguntas en el nombre de Cristo Jesús. Que la paz y la gracia de mi Señor Jesucristo siga morando en sus corazones y mi Señor los bendiga.